Ser Podcast. Si amanece, nos vamos con Juan López Córcoles. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Si Amanece Nos Vamos, aquí en la cadena SER, emisión que corresponde al jueves 6 de abril de 2023, Jueves Santo. Parda, ¿tienen muchas procesiones por ahí cerca de casa o no? Pues la verdad es que no. No, claro, pues vives en las afueras, entiendo, ¿no? Sí, vivo un poco apartado. Bueno, ahora luego me cuentas un poco de lo de la puerta y todo eso, que seguro que... Luego te cuento que tengo bastante que contar. Seguro que hay ampliación. Nos enfrentamos a 2 horas de radio con un poco el menú habitual de un jueves en Si Amanece, el equipo un poco más tasado, porque tenemos a gente en barbecho, gente de vacaciones, más que merecidas. Vamos a jugar a los detectives media horita o así aproximadamente, con el caso que tenemos abierto, un caso de Edu Martínez, que se llama Asesinato Laboral, que ocurre en Panamá. Ahora en 2-3 minutos os lo leo y nos ponemos al día. A eso de las 5 menos 25, 4 menos 25 en Canarias, se va a pasar por aquí Félix Martín, nuestro fiscal que está en el juzgado de guardia, para seguir ampliándonos delitos sobre seguridad vial, que la semana pasada ya vimos unos cuantos y hoy vamos a ampliar pues algunos más con lo referente a exceso de velocidad, negarse a hacerse el control de alcoholemia... toda esa tipología de delitos. Y luego en la segunda hora, pues un poco lo de siempre. David Muñoz está preparando en Barcelona 2 gags, vamos a tener grabófonos, vamos a hablar, por supuesto, de esa goleada del Real Madrid en el Camp Nou 0-4, que ha servido para que los blancos se clasifiquen para la final de la Copa del Rey, que van a jugar, si no me equivoco, el 6 de mayo frente a Osasuna en la Cartuja. Hazte el listo, va a venir Silvia Muelas con Hazte el listo para hablarnos del que dice ella que es el lugar más peligroso del mundo. Bueno, me dice que ella no lo dice, que corre el rumor, ¿no? Tiene la fama. Vale. Pues no lo dice. Porque no está en mi barrio. Porque no está en tu barrio, eso es. Y Laura Martínez nos va a hacer un ciclo de cine, pues bueno, referente a estos días tan señalados como es la Semana Santa, que ya estamos entrando en ¿cómo se dice?, ¿no? Lo mollar, lo magro, el solomillo de la Semana Santa, ¿no? La parte central. Pero venga, son las 4:07, vamos a abrir el juego de los detectives, abrimos la oficina y leemos el caso que se llama Asesinato Laboral, que mandó en su día Edu Martínez a detectives@cadenaser.com. Ya sabéis que podéis mandar vuestros casos ahí, que solo con enviar una propuesta ya entráis en la lista de candidatos para el sorteo que cada viernes hacemos de cara a la final mensual. Ya sabéis que este año esto es como... pues yo qué sé, el All-Star de la NBA. Va a haber unos días que se va a juntar aquí la flor y nata de los detectives a nivel nacional, los mejores. Todo el mundo va a estar ahí. 900-100-800 para llamar, están Silvia y Laura cogiendo el teléfono. Os leo el caso y ahora ponemos el resumen para ver cómo se quedó ayer, que casi lo dejamos recién empezado y no tenemos muchas pistas, pero bueno, ya sabéis que las que falten pues ya las doy yo. Asesinato Laboral se llama el caso y dice lo siguiente. Tan solo 8 horas después de que cometiera el asesinato, Shannon, aún con el uniforme de trabajo puesto, fue esposada y detenida por el inspector McNuar en el puerto de Panama City, a unos 400 kilómetros del lugar del crimen. Era evidente que había asesinado a Boris, su compañero de trabajo, tras una discusión generada por el estrés y los nervios. Decenas de testigos así lo corroboran. El inspector jefe McNuar y su ayudante sabían que usó un cuchillo de cocina para cometer el asesinato, pero la ausencia de autopsia no pudo verificarlo. Estos son los datos que tenemos. Ya sabéis que podéis hacer preguntas nos saluda en Facebook Valente Ferrari, que está todas las noches ahí. En Facebook estamos emitiendo en streaming, también en YouTube. Ahí podéis pues vernos la cara, el jepeto. Ahí podéis dejar preguntas, también en @siamanece en Twitter. Pero 900-100-800 es la forma oficial, certificada por los servicios legales de la cadena SER para acertar los casos. Así que sin más, vamos a escuchar cómo se quedó ayer, aunque fueron pocas las pistas. En el capítulo anterior...
¿Ella es realmente la asesina? Ella es realmente la asesina, sí. ¿Tiene cómplices o fue sola? Sola. ¿Testigos en directo o porque ha habido alguna grabación de alguna cámara? En directo, pero sí que lo ven a través de una cámara. ¿Nadie la para? Nadie la para, no. Deducimos que trabaja en un restaurante por el cuchillo. No. ¿Es fundamental para la historia el trabajo de Shannon? Sí, yo diría que sí. Que podía ser la cocinera de un barco de estos de recreo. No, es un crucero y Shannon no trabaja de cocinera en el crucero, no. Descartamos la opción marítima. Shannon no trabaja en un crucero. Es importante la profesión de Shannon. 900-100-800, ya podéis llamar para reservar turno. 4 y 10, aquí empieza, están los mandos técnicos Pablo González, que me está mirando así. Di algo de que estoy aquí, ¿no? Di algo de que estoy aquí, que ya que me he quedado sin vacaciones. Pablo González a los mandos técnicos, 4 y 10, empieza Si Amanece Nos Vamos, aquí en la SER. Si amanece, nos vamos. Con Juan López Córcoles. Parda, ¿tienes alguna pregunta, alguna idea nueva sobre este caso? Pues la verdad es que estoy bastante perdida con este caso, ¿eh? Está la cosa un poco rara. Dice que detienen a Shannon a 400 kilómetros del lugar del crimen, ¿no? Sí. En el puerto de Panama City, dice en el puerto de Panamá. En el puerto de Panamá City. El inspector jefe McNuar es el que ejecuta la detención. Pregunta José María en Twitter: Shannon trabaja haciendo un número de un espectáculo con cuchillos. Como hemos dicho que es muy importante la profesión de Shannon, está bien que hagáis este tipo de pregunta, pero José María, lo siento, pero no se dedica a ese tipo de espectáculos circenses, no. Y Juan Díaz... ¿Es carnicera? No, tampoco es carnicera, ¿no? Está bien tirado porque como aquí menciona lo del cuchillo de cocina, podría ser, pero no. Juan Díaz en Twitter pregunta: ¿ella es policía? No, Juan, también lo descartamos. Ella no es policía. Vamos al 900-100-800, ya hay alguna llamada ahí. Nos vamos a quedar aquí en Madrid con Charo. Hola, Charo. Hola, Juan, siempre que estás tú te llamo. Oye, pues yo encantado de saludarte.
Sí. De que estés aquí haciendo guardia festivos. Sí. Con vosotros, Que me podía ver de la playa y me quedo, fíjate. Mira qué bien. Porque Oye, así aprovecho a ver todos los espectáculos. no, es verdad que ahora se está bien en musicales. Madrid, estos días. Sí, que además me he sacado para mañana musical, ahí al lado, en el Príncipe Pío, me parece que es Queen, sí, no sé qué, muy bien. Me iba a haber ido alguno vuestro al lado del Rialto, pero cualquiera se va mañana viernes a Gran Vía, ¿no? ¿Cómo va a estar eso, eh? Bueno, yo creo que, aparcar imposible. No, pero no, Así vamos, que va. Yo, entonces sí iré. Bueno, pero como es en el otro, es el Príncipe Pío, damos la vuelta y bueno. Oye, Juan, se me ocurre, tú dices, sale de uniforme ella, que acabo de escuchar el caso. Sí, a ver, te leo el primer párrafo. Tan solo 8 horas después de que cometiera el asesinato, Shannon, aún con el uniforme de trabajo puesto, justo. Fue esposada y detenida por el inspector jefe McNuar. Claro, ¿sabe? Y salía con un cuchillo en la mano. ¿Sabes lo que pienso? ¿No será cocinera? No es cocinera, Porque he pensado, en un restaurante suelen ir de uniforme y claro, lo de los cuchillos... Te matizo, Charo, un detalle. No dice que salga con un cuchillo en la mano. Dice que el inspector jefe McNuar y su ayudante sabían que usó un cuchillo de cocina. Ya. Como luego los demás han preguntado que si carnicera, que si tal, digo, claro, al decirlo uniforme he pensado. Bueno, porque nada. Pues no es cocinera. Bueno, yo me imagino que como tú el otro día estabas muy preocupado porque dices, me he traído solo 2 casos. Sí, traía poco, pero he estado hoy sacando cosecha nueva. Lo has hecho muy bien. Sí. Bueno, Juan, pues cosecha nueva. Encantada de hablar contigo. Nada, igualmente, Charo. Un abrazo. Que vaya bien el fin de semana, si no hablamos. Venga. Adiós. Adiós. 900-100-800 para llamar, jugar, reservar turno. Voy a leer otra vez el caso, por si alguno se acaba de enganchar a la radio. Se llama Asesinato laboral, es de Edu Martínez y dice lo siguiente. Tan solo 8 horas después de que cometiera el asesinato, Shannon, aún con el uniforme de trabajo puesto, fue esposada y detenida por el inspector jefe McNuar en el puerto de Panama City, a unos 400 kilómetros del lugar del crimen. Era evidente que había asesinado a Boris, su compañero de trabajo, tras una discusión generada por el estrés y los nervios. Decenas de testigos así lo corroboran. El inspector jefe McNuar y su ayudante sabían que usó un cuchillo de cocina para cometer ese asesinato, pero la ausencia de autopsia no pudo verificarlo. Esta es la premisa. Vamos a seguir jugando en el 900-100-800. Nos vamos a Galicia, a Coruña. Hola, José, ¿qué tal? Hola, Juan, buenas noches, Parda. Hola, ¿qué pasa? Mi equipo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, más o menos, sí. Muy bien. Y por ahí todo bien, ¿no? Sí, aquí estamos intentando no romper nada y pasando la semana más o menos. Bien, sí, correcto. A ver, ¿tienes preguntas, alguna teoría? Sí. ¿Por dónde quieres ir? A ver, ¿podría ser una azafata de avión, de vuelo? Sí. Interesante, José. No es una azafata. No es una azafata. Claro, pues se podría haber desplazado y a lo mejor si era en época de avionetas o iba en una avioneta, bueno, pero no va por ahí, ¿no? No es una azafata, no, lo descartamos. No es una azafata. Joder, pues nada, se me ha desmontado a mí todo el chiringuito, yo creo. Bueno, pero es una buena hipótesis porque ya descartamos ir por ahí. Entonces, como sí. Yo siempre digo que esto es un poco cooperativa de detectives, porque al final jugáis casi todos juntos, pues es algo que descartamos para el siguiente oyente. No, sí, está claro, es así. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más, José, o pasamos a otro compañero? No, nada, hombre, no, iba a decir que Miguel, el panadero, sí, que me cae bastante bien, ¿no? Pero ¿sí? No tiene nada que ver con esto, pero bueno. Era un comentario, ¿no? Que querías... Sí, un comentario. A mí no me va a mandar nada porque, claro, no sabe dónde lo tiene que mandar, ni pretendería, vamos, no se me ocurriría, pero... Bueno, una persona que me cae bien, pues la digo por los dos sitios. Te puede mandar en un momento de alguna receta, si quieres, eso sí. Sí, eso sí. Bueno. José, gracias por llamar. Venga, a vosotros. Adiós. Buenas noches. Marco Reyes en Twitter. Si Shannon no es carnicera ni cocinera y fue detenida de uniforme, ¿es vigilante
dice el vigilanta de seguridad. No, Marco, no es vigilanta de seguridad, como nos dices, no. No. Ah, mira, pues, siguiente llamada, precisamente, ¿no? Miguel, en Zaragoza. Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola, buenos días a los dos, Parda. Están compinchados. Están compinchados, sí. Nada, decirle a José que gracias, por lo que ha dicho. Hombre, que a alguien le digan en la radio que le cae muy bien. Estás haciendo famoso, eso Miguel. Es un reconocimiento importante, sobre todo porque solo te conoce, entiendo, por aquí, ¿no? Sí, bueno, o por el Faro. O por el Faro, sí, pero me refiero por aquí, por las ondas de la radio. Sí, Hombre, sí. por aquí me conoce, soy tercera generación, entonces no es muy grande la comarca, entonces, claro, aquí nos conocemos todos. Claro. Bueno, Miguel, pues nada, ya tú te reincorporas al juego porque ya hemos terminado con tu caso, entonces, claro. Bienvenido. Decirte, ¿vale? No voy a decir lo de la solución por lo del tema de los podcasts y tal, pero que estaba basada en una noticia que disteis vosotros en Si Amanece Nos Vamos. Me parece que fue Adriana Modelos. Adriana, puede ser. Sí. Hace un mes más o menos que contó el caso ese que... Yo no me acuerdo de lo que hice ayer. Me voy a acordar hace un mes, pero sí, ¿no? Eso ya lo dije ayer, que solo hace mucho Roberto. Roberto hace muchos casos basados en noticias de actualidad. O sea que... Como las películas de Antena 3 del mediodía, que están basadas en hechos reales. No era abogado el de la noticia, ¿vale? Que eso lo hice para rellenar un poco la historia y tal. Y no era heredero tampoco ni tal, pero era basado en una noticia que habíais dado vosotros ahí en Si Amanece. Le metiste buena broza, al caso, ¿eh? Tenía bien de avalorios y arabescos. Sí. Muy bien. No sé si tienes alguna idea sobre este asesinato laboral que nos cuenta Edu Martínez. Pues a ver qué hacemos con el caso de Edu, que me cae muy bien. También a mí. Esto es una cadena de agradecimientos, ¿no? Sí. A ver, ¿es actriz? ¿Es actriz? No, Shannon no es actriz, no. ¿O está trabajando en algún tipo de rodaje? ¿En algún tipo de rodaje? No, Miguel, no está trabajando en un rodaje. Vale. Y ya la última pregunta. Claro. Para facilitar. Hemos dicho que es muy importante la profesión de ella. Y es muy importante también en el modo donde se ha transportado esos 400 kilómetros en esas 8 horas. Pues te diría que sí. Vale, te diría que sí. Es que, claro, porque como estamos enfocando que si es cocinera de no sé qué, o de un barco o tal, pues claro, pues hay que seguir en esa línea, pues, claro. Claro, sí, hombre, sí, no voy a ir más allá porque luego me lío a dar pistas y lo acierto yo solo. Sí. Nada. Ahí lo dejo, pues, que me he quedado porque yo iba por el tema del rodaje. Pues bien jugado, Miguel. Gracias por participar. Venga, gracias a los dos. Adiós. Gerard Fernández dice en Facebook, ¿estaban en un barco y lo tiró al mar? No, Gerard, no. Y de hecho, la premisa que nos manda Edu Martínez habla de que usa un cuchillo de cocina para cometer el asesinato. Entonces, en este caso se puede asegurar. Efectivamente, puede hacer, ¿no? El doble check. Claro. ¿No? Ponerle el doble check azul. Ya, ¿no? Le primero cortas le el meto cuello el y lo tiras al mar. cuchillo y luego lo tiro por la borda. No, Gerard, lo descartamos. Y Juan Díaz pregunta si ella es militar. Tampoco, Juan. Y José María incide un poco en la pregunta esta de si es tripulante de crucero o miembro de una tripulación de barco. No, José María, no. Lo descartamos. Vamos al 900-100-800 con otra llamada en Zaragoza. María Pilar. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Estás recién levantada o llevas toda la noche en danza? No, estoy desde las 4 así despierta. Bueno. Hombre, si has dormido algo, entonces no está mal.
Sí, un poco, sí. Bueno, muy bien. A ver, es que habéis dado muchas pistas de las que yo pensaba que podían ser, pero no son. Porque lo último que había pensado si podía ser niñera ahí en el barco, pero no es tripulante del barco. No, de hecho, el barco lo descartamos. Ah, vale. Cualquier cosa que tenga que ver con barco lo descartamos. Vale. Sí. Ni lo ha tirado por la borda ni nada. Lo ha matado con un Nada. cuchillo. Ni contramaestre, ni capitana de barco, ni animadora, ni nada. No ha hecho nada en un barco. Esta mujer no se ha montado un barco en la vida. Anda. No, bueno, Pero digo yo, o sea, por no ir por ahí. La ha matado en el barco, ¿no? No, barco no hay. No, se dice que es detenida por el inspector jefe McNuar en el puerto de Panama City. Lo del barco es una algo que habéis una asociación de ideas deducido vosotros erróneamente. Ya. O sea que lo ha podido matar en el puerto mismo. Dice que lo ha matado a 400 kilómetros. Ay, ¿y cómo se ha trasladado 400 kilómetros? ¿En barco no? ¿En coche? ¿En tren? Pues mira, María Pilar, por ahí igual es por donde tenemos que ir. Ay, mío. Y va con uniforme. Y va con uniforme, sí. Y ha sido laboral, a un compañero. Sí. Pues puede ser del tren, por ejemplo. ¿Trabajan en el tren los dos? No, María Pilar. No. ¿Has dicho tren, barco, no? ¿Y qué era otra cosa? Crucero, creo que también hemos dicho que no. Creo que ha preguntado, creo que José ha sido si era azafata o Charo, sí. Azafata de avión, y hemos dicho que tampoco. Tampoco. No. Va con uniforme. ¿Qué uniforme será? ¿Será de limpieza del puerto? No. Además es que no lo ha matado en el puerto, ha sido a 400 kilómetros, sí. ¿Y cómo se ha trasladado? ¿En avión, en coche, en tren? Ahí es lo que tenemos que descubrir. ¿En barco no? En barco no. ¿En tren tampoco me has dicho? Tampoco. ¿En bus? Tampoco. Venga, que vamos terminando. Sí. Venga, sí. ¿Cómo se ha trasladado? Vamos a sacar ya los avisos, como en la Plaza de Toros. ¿Llevaría patines o qué? ¿De estos a reacción? nada, no. Madre mía. Un patín de estos de alquiler que hay, no. ¿Cómo se ha podido trasladar 400 kilómetros? Ahí estamos, María Pilar, eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Seguimos jugando con más oyentes? Ni en barco. Venga, vamos a jugar. Gracias por llamar, María Pilar. Mira, te metemos en la lista porque has hecho mucho hincapié en esto de la distancia, que está muy bien, ¿vale? Venga. Adiós, vale. Que siga bien la noche. Gracias, Adiós. Pregunta Juan en Twitter. ¿Es conductora o tripulante de una guagua y en una parada técnica o de cambio de conductor cometió el asesinato y la esperaron al final de la ruta? No, Juan, no. Eso lo descartamos. ¿Alguna preguntilla para con una guagua a 400 kilómetros iba a tardar, ¿eh? Iba a tardar, ¿eh? Sí. Eso lleva su rato, No sé si lo habían preguntado ya, pero ¿Shannon es policía? No, Shannon no es policía. Mira, pregunta Rafael Sánchez Curbelo si es camionera. Tampoco es camionera, Rafael. Bueno, yo creo que... Vamos estrechando ya... Sí, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar 2 minutos para que la gente piense un poco en esto de la distancia, los 400 kilómetros, y se haga un poco ahí una composición del lugar. Seguimos aquí, en Si Amanece nos vamos, en la SER. El juego de los detectives. Pues ya le hemos quitado 4 horas y media, 3 horas y media en Canarias a este Jueves Santo de 2023. Rojo Oscuro dice en Twitter, ¿puede ser militar? No, Rojo Oscuro, no es militar. Y José María Andreu dice, ¿son trabajadores de algún deporte de motor, como París-Dakar? No, también lo descartamos. Venga, una llamada más rápida. Lourdes en Santiago, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juanciño. Buenas noches, ¿cómo estás, Lourdes? ¿Bien? Buenas noches, Parda. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Ya te echábamos de menos. Bueno, pues aquí estoy. Todo... Mira, Juanciño. Venga, pregunta. Quería que también me cae muy bien Miguel, el panadero, ¿eh? Esto está siendo un encadenamiento de... Claro que sí, también llama Alfaro, que estuvo ayer hablando con Julia.
cuando, por ejemplo, mañana se llama con Julia o me está escuchando otro día, quería preguntarle una cosa. Quería preguntarle si en su panadería hacen empanadas como aquí en Galicia. Vale, pues mira, queda preguntado y mañana, si quiere, Miguel, que llame y nos lo cuente. Sí. ¿Vale? Sí, al final va a ser un servicio. Sí, esto... O si no, pues igualmente yo también escucho el de Julio, que también lo escucho yo. Claro, igual puedes responder en el programa de Julia y así hacemos todo interconectado. Y si quiere llamar a Carrusel, que llame a Carrusel. ¿Vale? Eso ya está chonde, pero bueno. Lourdes, ¿tienes alguna pregunta del caso? Que tengo a Félix ahí esperando. Yo iba a decir también una azafata de vuelo. No. ¿Y Marco Reyes dices es piloto de helicópteros? Tampoco. Pues también lo iba a decir yo. No. Mira, y también me alegro de que llamara Charo, que claro, ya hace muchísimo que no la oía. Sí. Viquiños, Charo. Y Julia de Alicante también hace mucho que no llama también. Sí. Y también le mando muchos viquiños a Ariel, Vale. Todos quedan saludados, todos los oyentes de la cadena. Ariel llamó ayer. Ya sé, que también habló hoy con Julia también. Lourdes, tengo que dejarte. Mañana, si quieres, seguimos hablando, que tengo a Félix ahí esperándome. Sí. ¿Vale? Félix, bien, hola Félix. No, ahora después de... No está conectado aún. No. Vale. Bueno, pues viquiños a todos. Y a Félix también, se lo doy ahora de tu parte. Claro que sí. Pues sí, se llama... pregúntale si allí hacen empanadas, como aquí. Ahora mismo se lo digo, Lourdes. Todo. Venga, adiós. Un viquiño también para Miguel. Chao. Vamos allá, abrimos juzgado de guardia. La semana pasada, con ocasión del comienzo de la Semana Santa, decidimos dedicar la sección a los delitos contra la seguridad vial. En ese primer capítulo descubrimos cosas interesantes, como que la primera víctima cuantificada fue británica, Bridget Driscoll, en el año 1896, y que fue atropellada por un vehículo que iba circulando, atentos, a menos de 13 kilómetros por hora. Descubrimos también cómo España ha pasado de ser uno de los países que más ha avanzado a ser uno de los países que más ha avanzado en materia de seguridad vial, consiguiendo reducir de forma muy importante las cifras de muertos y heridos en carretera. Y por último, también analizamos en profundidad el delito de conducción bajo los efectos de alcohol o drogas. Hoy vamos a seguir repasando delitos de seguridad vial. Y vamos a ver los siguientes. Delito de exceso de velocidad, negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o drogas, conducir sin carné, conducción temeraria. Y con ocasión del repaso de estos delitos vamos a analizar también varios asuntos que tienen que ver con ellos, como ese horrible suceso que tuvo lugar en la M50, el llamado conductor homicida de la M50 de Madrid, respecto del cual el Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena al acusado por delito de homicidio, imponiendo una pena de 8 años de prisión. Hecho el repaso, saludo a nuestro fiscal, Félix Martín, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Juan? Buenas noches, encantado de tenerte aquí. Empezamos por el delito de exceso de velocidad, si te parece. Perfecto. ¿De qué depende, Félix, que este exceso de velocidad se considere pues una sanción administrativa de estas que a lo mejor te llega al buzón y por ello solo se procede a una multa, o bien sea algo más y ascienda a la categoría de delito? Pues yo creo, Juan, que has puesto el dedo en la llaga de la pregunta que se tiene que hacer. Y si te parece, antes de pasar a responderte la pregunta, permíteme que establezca un determinado contexto de unos datos para que los oyentes se pongan en situación. ¿De acuerdo? Vale. Y voy a hacer lo mismo que hago con Roberto, si te parece, que es jugar un poco haciéndote preguntas a efectos pues, de que podamos establecer juntos ese contexto. Mientras no me quiten el carné hoy, me vale. Venga, seguro que no, querido Juan. Primera pregunta que te hago. ¿Qué porcentaje dirías tú que crees de las sanciones que pone cada día la Dirección General de Tráfico están relacionadas con el exceso de velocidad? Yo te diría que casi todas. No sé si un 90%, a lo mejor un 80%, muchas. Pues ha sido muy bien encaminado. 2 de cada 3 sanciones que pone cada día la Dirección General de Tráfico están relacionadas con el exceso de velocidad. Y déjame que te haga otra pregunta. ¿En qué porcentaje de accidentes con víctimas mortales uno de los factores más relevantes del accidente, del siniestro, ha sido el exceso de velocidad? ¿Qué me dirías? No sé, un tercio por ahí.
Pues 1 de cada 5, es decir, un 20%. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Por qué he querido tener este punto de partida? Si tenemos en cuenta que 2 de cada 3 sanciones que pone la Dirección General de Tráfico están relacionadas con el exceso de velocidad, si tenemos en cuenta que en gran parte o en una parte importante de los accidentes con víctimas mortales, la velocidad es una de las causas concomitantes de ese accidente, eso quiere decir que hay una razón social de preocupación que justifica que intervenga en determinados casos el Código Penal, porque se está poniendo en riesgo con la velocidad, un riesgo muy importante que lleva a que mucha gente pierda la vida. Y dicho esto, para contestar a tu pregunta es, ¿dónde está la frontera de la sanción administrativa a la sanción penal? Pues en el volumen del exceso de velocidad. ¿Qué es lo que dice el Código Penal? Que habrá delito de exceso de velocidad cuando se supera en 60 kilómetros hora la velocidad establecida en vías urbanas o en 80 kilómetros hora en vías interurbanas. Por tanto, como ves, es un criterio exclusivamente cuantitativo. O sea, por ejemplo, para poner un poco a la audiencia sobre el papel, entiendo que entonces en una autovía de límite 120, yendo a 200, 201, ya estás sobrepasando la barrera de la sanción al delito. Vale. Efectivamente. Conocemos la causa, vamos a la consecuencia. ¿Qué diferencia hay entre la sanción que te cae por multa y la del delito? Pues las consecuencias son muy distintas. La principal es la siguiente: si cometes un delito tienes antecedentes penales. Claro. Y esto es una cosa que no lo vas a tener si tienes una sanción administrativa. Pero yendo al contenido de la sanción, las sanciones administrativas por exceso de velocidad oscilan entre los 100 euros y los 600 y conlleva una pérdida de puntos del carnet de conducir, entre 2 y 6 puntos. El alcance dependerá de que administrativamente se considere grave o muy grave. ¿Cuál es el contenido de la sanción penal? Pues pueden ser prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Fíjate, Juan, que nos da por tanto el legislador 3 opciones. Sí. O prisión, o multa, o trabajos en beneficio de la comunidad que tendrá que valorar el fiscal en la petición y el juez en el momento de su imposición, a los efectos de, valorando las circunstancias del caso concreto, considerar cuál de las penas es más conveniente o más puede realizar la justicia del caso concreto. Y además de todo esto, en el delito, además va a tener una pena de privación del carnet de conducir de 1 año a 4 años. Para que aprendas, ¿no? Para la siguiente. Félix, ¿cuál es la barbaridad de velocidad más alta de la que tú tienes noticia? ¿O has visto en prensa? Pues efectivamente, para prepararme el programa contigo, Juan, estuve haciendo una búsqueda y he encontrado, puede ser que se me haya escapado alguno, 2 hechos que me parecen espeluznantes en el que una persona asuma que se pueda conducir en una carretera a esta velocidad. Una es de hace pocos meses, que una persona es detenida por la R4, del 2016, no es tan hace poco, del 2016, conduciendo un Porsche a 297 kilómetros hora. Imagínate la capacidad de reacción que puede tener una persona, por muy buen conductor que sea y por muy buen vehículo que lleve, conduciendo a 297 kilómetros hora. Y sobre esta persona sí sé que fue condenado, he podido comprobar que fue condenado por un delito de velocidad excesiva y se le impuso una multa de 3.600 euros penal y además una retirada del carnet de conducir por 1 año y 1 día. Y además... Perdona. Que digo que a 297 el radar casi tiene que dar error, porque, madre mía, yo no sé si estarán preparados para esa velocidad. Imagínate. Y luego he constatado que hay otra cerca de Arévalo, en la A6, cerca de Arévalo, en Ávila, donde un señor fue grabado también en junio del 2022, hace por tanto menos de 1 año, grabado a 285 kilómetros hora. ¡Qué barbaridad!
Qué barbaridad. Y esto igual, claro, tiene que ver con que muchas veces las autovías de peaje también la gente se confía y se piensa que por ser de pago va más rápido, yo creo. Efectivamente. Y el Código Penal está igual, ¿eh? Por tanto, claro. Este también es un mensaje importante. Y quiero también llamar la atención, querido Juan, de la importancia de la puñeta, si me permites la expresión, y perdona por la expresión, que puede hacer a una persona que se le retire el carnet de conducir. Porque puede ser que se quede, y así me ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando ha venido a hablar conmigo el letrado o letrada de la defensa para indicarme que a lo mejor la persona que se queda sin carnet de conducir por una sanción penal se queda sin su instrumento de trabajo. Claro. O un instrumento esencial. Pero el razonamiento que tiene que hacer esta persona es que eso lo tenía que haber pensado antes de conducir de una manera tan peligrosa. O incluso visto por otro lado que si es su instrumento de trabajo y lo utiliza así, tampoco está mal que se le quite un tiempo. Pues tienes toda la razón, Félix, vamos con otro delito que hemos mencionado al inicio. ¿En qué consiste esa negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia cuando te las requiere un agente de la autoridad? Es muy importante, Juan, aquí partir de un dato. El hecho de negarse a cumplir con los controles de un agente de autoridad para someterse a las pruebas pertinentes de alcohol o drogas no va a llevar aparejada una multa administrativa. Es un delito. Esta es la primera consecuencia que es muy importante que se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque la sociedad legitima a que los agentes de autoridad, en la medida en que están protegiendo la seguridad pública de las carreteras, puedan someternos, puedan pedir que nos sometamos a las pruebas legales para el control del alcohol o de las drogas. Este es el primer punto de partida. Félix, ¿y qué se suele alegar? ¿Qué alegan los acusados para intentar argumentar que se han negado a soplar? Porque fíjate, es una cosa que es muy difícil de argumentar. Es muy difícil de argumentar. Tengo que decirte que en la gran mayoría de los casos llegamos a un acuerdo entre el abogado de la defensa y el Ministerio Fiscal porque efectivamente tiene poco margen de maniobra. Pero ¿qué suelen argumentar en los pocos casos donde se ha argumentado? Normalmente, el argumento principal, Juan, es el de que no han podido soplar. Y si bien es verdad que yo no puedo negar que puede haber una persona que por razón de enfermedad o porque tenga un problema físico de verdad que no pueda soplar, esto es muy difícil. De hecho, nosotros los fiscales a veces participamos en pruebas piloto con los distintos cuerpos policiales cuando se hacen controles preventivos y yo he visto cómo se realizan y he visto cómo funcionan estas máquinas. Me imagino que casi todos los que nos están oyendo en algún momento se han sometido y es prácticamente imposible o es muy difícil que por razones físicas tú no puedas soplar. Es muy, muy difícil. Quiero decir, esto quedaría acotado a lo mejor a gente muy mayor o en un estado de salud un poco difícil, si no. Efectivamente. Y luego hay otro argumento que te reconocen después. Y es que, fíjate, hay muchas personas que se niegan a soplar porque en el fondo saben que llevan mucho alcohol en el cuerpo. Claro. Y dicen, bueno, es una manera de evitar que me condenen por el delito. Pues no. El mensaje que quiero transmitir es que en ese caso es muy probable que el Ministerio Fiscal te atribuya o te acuse si existen otros elementos. Y esos otros elementos puede ser la sintomatología. La policía va a recoger un acta donde va a recoger toda la sintomatología que tenga el conductor o imaginemos, que esto es muy frecuente, Juan, que la policía haya visto algún tipo de maniobra extraña en la conducción que haya sido lo que ha determinado que pararan al conductor. Pues en ese caso, el resultado va a ser que la persona que se ha negado a someterse porque cree que es una manera de eludir la responsabilidad penal por el delito de alcoholemia se va a llevar no uno, sino 2 delitos. El delito de negativa, que lleva aparejado hasta una pena de prisión de 1 año, y el delito de conducir bajo los efectos del alcohol. O sea que, vamos, le sale muy caro la jugada. Sí, esto haciendo un paralelismo un poco con las ligas de fútbol municipales es como cuando no te presentas a un partido, ¿no? Que te lo dan por perdido y encima te quitan 3 puntos, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Sanción doble. A ver, Félix, conducir sin carné. ¿Qué nos puedes hablar de este delito? Pues este delito en realidad abarca 3 delitos y también creo que sobre esto puede ser que haya mucha gente que lo desconozca y es bueno el programa de hoy para aclararlo, ¿no? En primer lugar, vamos a ver las 3 modalidades. Puede ser, primera modalidad, conducir un vehículo a motor o un ciclomotor sin permiso o licencia por pérdida de puntos, porque te les han quitado los puntos. En este caso, si lo conduces con pérdida de puntos, no
y te pilla la policía, no te van a imponer una multa, vas a cometer un delito. Claro. Esto es importante. En segundo lugar, puede ser que te lo hayan quitado por privación, por decisión judicial. Por ejemplo, pensemos porque has sido condenado por un delito de alcoholemia y tú has pasado olímpicamente, y esto nos ha sucedido desgraciadamente con mucha frecuencia, nos ha pasado con mucha frecuencia, a la persona que tú le ves en una guardia y llega a una conformidad con él y con su letrado por un delito de alcoholemia, se le ha retirado en el acto el carné y 2 o 3 semanas después, un mes, le vuelves a tener en la guardia porque esta persona ha pensado que no le iban a pillar y ya le tienes con antecedentes penales y encima conduciendo sin carné porque se le ha quitado el juez. O sea que imagínate en qué lío se está metiendo. Sí. Y hay una tercera modalidad que es el conducir por no haber tenido nunca el carnet de conducir, que eso también nos pasa a veces. Nos pasa a veces, por ejemplo, jóvenes que todavía no tienen el carnet de conducir, con 19 o 20 años, y que ellos se consideran buenos conductores y que conducen sin carnet y obviamente están cometiendo un delito. Y además, aquí me gustaría recalcar la responsabilidad que puede tener una persona sin carnet que tiene un accidente que provoca daños. Claro. Porque imagínate en qué lío se están metiendo además. Sí. Y seguramente metiendo en el lío a terceros. Claro. Efectivamente. Estamos hablando de conducir sin carné, no sin el carné físico, ¿eh? Eso es otra cosa. Efectivamente, muy bien explicado. Eso es otra cosa. Efectivamente, sin tener el carné porque no has superado las pruebas para tenerlo. Eso es. Félix, vamos a meternos ya en harina en lo que es conducción propiamente dicha. Vamos a hablar de conducción temeraria. Creo que tenemos 3 modalidades. Efectivamente. Vamos a ver, y tal vez este es el supuesto más complicado y el que más tenemos que profundizar, ¿no? Nos tenemos la primera modalidad, que dice el Código Penal: el que condujera un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta, y dice el Código Penal, y pusiera en concreto peligro la vida o integridad de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Te voy a poner 3 ejemplos. Conducir en zigzag, saltarse semáforos en rojo o conducir en director prohibida. Pero el que tú conduzcas en zigzag per se no es un delito de conducción temeraria, porque fíjate que el Código Penal exige poner en concreto peligro la vida o integridad de las personas. Por tanto, para que hubiera delito, tiene que traducirse que esa conducción en zigzag haya provocado consecuencias. Por ejemplo, haya obligado a otro vehículo a dar un frenazo para no colisionar, es decir, haya provocado consecuencias que demuestre que se ha puesto en peligro a alguien. Si no se demuestra esto, habrá no quiere decir que no pase nada. Obviamente, habrá una sanción administrativa si no se pone en concreto peligro. Pero si se pone en concreto peligro, no hay sanción administrativa, sino que habrá un delito de conducción temeraria. Es importante, Juan, recalcar las importantes penas que tiene el delito de conducción temeraria. Fíjate que ya se castiga con pena de prisión de hasta 2 años y privación del derecho a conducir de hasta 6 años, con lo cual estamos hablando de penas muy serias. Bien, esta es la primera modalidad. Si te parece, vamos a la segunda modalidad. Vale. La segunda modalidad es que el legislador dice que habrá sí o sí conducción temeraria cuando se da con una conducción bajo los efectos de alcohol y drogas más el exceso de velocidad en más de 60 kilómetros hora si es en vía urbana o más de 80 kilómetros hora si es en vía interurbana, y además pones en peligro concreto la seguridad del tráfico. Por tanto, la suma de alcohol o drogas más exceso de velocidad más poner en peligro también es una modalidad de conducción temeraria, ¿vale? Y nos queda una más. Y nos queda una más, que es la más fuerte. Hay una modalidad que va a conllevar una agravación de la responsabilidad penal. Fijaros que llevaría a Juan a una pena máxima de 5 años, una mínima de 2 años y una máxima de 5, más una pena de multa, más una privación del derecho a conducir de hasta 10 años. Se dice que cuando en cualquiera de las 2 conducciones temerarias que hemos visto antes hay una conducción que evidencia un desprecio manifiesto por la vida de los demás, en ese caso estaremos ante esta modalidad agravada de la conducción temeraria. Tú me preguntarás, sí, mira, claro, creo que me adelanto, ¿no? No, buscar un ejemplo de esto. Eso es. Te voy a decir cuándo se introdujo y por qué. Esta figura
se introdujo en el ya lejano 1989, porque en esa época, tú eres muy joven, entonces o eras un niño probablemente en esa época, ¿sabes? Hubo mucha alarma social por los kamikazes, los conductores kamikazes. Y este es el ejemplo perfecto. Incluso en la reforma del Código Penal donde se introduce, se dice que se introduce expresamente para dar una respuesta penal a los conductores que van en una dirección contraria y que por tanto están poniendo en gravísimo peligro la seguridad en el tráfico. Félix, y me salta la pregunta ahora de qué pasa con las carreras ilegales. ¿Esto cómo se encuadra dentro de estos delitos? Pues estaríamos ante un ejemplo perfecto, por eso tenemos que aprovechar para hacer un llamamiento ante la enorme irresponsabilidad y que es además un ejemplo claro de conducción temeraria, las carreteras ilegales, si con ello además está poniendo en peligro la seguridad de otros usuarios, y es evidente que en las carreras ilegales se pone en peligro la seguridad de otras personas. Vale, y ahora, si te parece, vamos a hablar del caso que hemos mencionado al principio, que es ese caso del conductor de la M50. ¿Qué nos puedes contar de aquel caso que además se habló mucho en prensa? Pues es un caso, a mí me ha impresionado un montón cuando lo he leído, cuando lo he estudiado. Además he podido estudiar efectivamente la sentencia del Tribunal Supremo. Recientemente, a finales de febrero, el Tribunal Supremo confirmó una pena de prisión de 8 años por homicidio, y esto es muy importante. Fíjate, Juan, que ya no condena por conducción temeraria, sino por homicidio al llamado conductor homicida de la M50, que era un conductor kamikaze que en 2019 causó la muerte de un joven de 20 años al chocar sus vehículos cuando el primero circulaba ebrio en dirección contraria casi 2 kilómetros por la M50. ¿Me permites que ponga en contexto a los oyentes? Adelante, nos va a venir bien. Vale, el suceso tuvo lugar más o menos a las 6:30 de la mañana del 15 de septiembre del 2019. El condenado había estado consumiendo alcohol en Fuenlabrada y, según declaró probado el jurado, porque este delito, al ser un delito donde se acusó por el fiscal por homicidio, fue un delito de jurado popular, el jurado declara probado varias cosas. En primer lugar, declara probado que había dado positivo en el control de alcoholemia el acusado. En segundo lugar, declara probado que el acusado se movía en zigzag, obligando a hacer maniobras evasivas muy peligrosas a otros vehículos. Fíjate, Juan, que esto lo hemos explicado. Y aquí ya con esto ya habría una conducción temeraria, con esto solo. Y lo que pasó es que el acusado pasa la salida que usaba para su domicilio y, al percatarse de que había pasado esa salida, lo que hace es, aproximadamente en el punto kilométrico 23.200 de la carretera, aminora la velocidad, pasa irregularmente desde el carril izquierdo hasta el arcén derecho, para durante unos segundos y pone la señal indicativa del warning. A continuación, el acusado lo que hace es da marcha atrás, hace un giro de 180 grados y comienza a circular en sentido contrario durante 2 kilómetros. Y me detengo aquí porque aquí está la prueba del dolo, de lo que nosotros llamamos el dolo del homicidio. Fíjate que aquí se ve claramente, y esto lo declaró una testigo, que ve la maniobra del acusado, cómo se para, cómo da las señales y cómo gira para ir en maniobra contraria a 180, que esto no fue un error, que el conductor voluntariamente quiso hacer esta conducta y por eso sobrepasó la conducción temeraria y se convirtió en homicidio. ¿Por qué? Porque a lo largo de este recorrido terrible, en sentido contrario de la marcha, se cruzó con 2 coches y un camión que estuvieron a punto de colisionar, teniendo que hacer maniobras muy peligrosas para no colisionar con este vehículo, y fatalmente llegó al punto kilométrico 25-100, donde conduciendo a una velocidad por encima del límite, creo que iba a 140 y pico kilómetros hora, chocó frontalmente contra un vehículo conducido por un chico joven que conducía perfectamente y que tuvo, desgraciadamente, pues que murió en el acto. Ponen los pelos de punta, la verdad. Efectivamente. Félix, y para probar todo esto, imagino que os hacéis valer de las cámaras, de testigos, muchas huellas o trazas que se dejan en la carretera. Imagino que habrá que atarlo muy bien.
Fíjate, aquí en este tipo de delitos es un conjunto de prueba, ¿no? Tenemos la prueba testifical. Aquí, por ejemplo, fue clave ese testigo que os he comentado que ve la maniobra del conductor parando y girando 180 grados, porque ya el acusado no iba a poder alegar ignorancia. Y luego la policía, que de verdad que siempre que tengo la oportunidad lo digo, no os podéis imaginar el trabajo que hacen, sobre todo en los delitos más graves, pues hacen una reconstrucción, miden las velocidades y hacen un trabajo de cirujano, con precisión de cirujano, porque efectivamente, bueno, pues un delito de homicidio exige que todas las pruebas tengan el máximo rigor, y más cuando además hay una víctima, con lo cual es un conjunto de prueba diferente que en este caso condujo, o sea, que llevó a la conclusión de que aquí no estábamos solo ante un delito de conducción temeraria, que era ya lo suficientemente grave, sino que fue a más, por cuanto en esa conducción en contradirección, queriendo, implicaba un desprecio por la vida de los demás y un asumir que podías matar a otra persona, como realmente sucedió en este caso. Sí, cierta voluntariedad, ¿no? Entiendo. Efectivamente. Félix, ¿acabamos con algunos otros delitos contra la seguridad vial? Sí, pues me gustaría acabar con dos. Uno, además, que es una novedad de hace poco tiempo, de hace pocos años, del 2015, que es el delito de abandono del lugar, o del 2019, perdón, creo que es el 2019. Abandono del lugar del accidente. Ahora es un delito también. Dice el Código Penal que el conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que voluntariamente y sin que concurra un riesgo para él o para terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que se ha producido a alguna persona la muerte o una lesión grave, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente. No vale como excusa: yo sabía que iba a venir la policía. Si tú has participado en un accidente, tienes el deber, y la sociedad te lo impone, de quedarte, y si no lo haces, vas a tener que asumir una responsabilidad penal. Y luego hay otro, ¿no?, que es la utilización de obstáculos y sustancias que pongan en peligro la circulación. Efectivamente, hemos visto en alguna ocasión que ha salido en los medios de comunicación estas conductas de gamberros, si me permites la expresión, sí, que a lo mejor han deslizado sustancias deslizantes en la vía o sustancias inflamables, o han cambiado, sustraído, anulado señales de tráfico. Pues en estos casos también es un delito, porque obviamente se está poniendo en peligro la vida de muchas personas. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es que hay en determinados ámbitos sociales donde no cabe ni una sola broma, Juan, ni una sola. Claro que no. Porque las consecuencias pueden ser terribles para terceras personas. Félix, me parece muy interesante lo que estamos haciendo con la seguridad vial, porque al final en la carretera creo que es uno de los sitios donde todos somos más iguales, ¿no? Jugamos todos con las mismas reglas. Efectivamente. Y además, Juan, no sé si estarás conmigo, todos podemos ser víctima o todos podemos ser autores. Es de los pocos ámbitos en la vida donde todos tenemos que ser exigentes y al mismo tiempo tener en cuenta que podemos estar en los dos lados. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sí, claro, porque al final un comportamiento correcto y adecuado te aleja de los dos protagonismos, tanto de la autoría como de la víctima, que es al final lo deseable. Efectivamente. Félix Martín, juzgado de guardia, muchísimas gracias por estar en Si Amanece Nos Vamos, y nada, que termines bien la Semana Santa. Muchísimas gracias también para ti y también para todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte. Eso es, adiós, Félix. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena Ser. Cadena Ser. La radio.